Buenas tardes, mi nombre es Dilmer Dueñas Carvajal, soy médico pediatra, coordinador de residentado médico de pediatría del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. En esta oportunidad, continuando con las exposiciones por telecapacitación en medicina, vamos a tener el gusto de contar con la presencia de la residente de pediatría de tercer año, señora Diana Tarazona Regalado, quien nos va a presentar un caso clínico muy importante en nuestro medio, que está relacionado a la crianza de gatos. Tuvimos una paciente con una fiebre de origen desconocido, que al final llegamos al diagnóstico que fue enfermedad por arañazo de gato. Este tema es muy importante, para lo cual voy a dejar con ustedes a la residente de pediatría de tercer año, señora Diana Tarazona Regalado. Muchas gracias. Pasa, Diana. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Diana Helen Tarazona Regalado, médico residente de tercer año de la Universidad Cayetano Heredia, sede Hospital Regional Hermilio Valdizán, Huánuco. Para presentarles el caso clínico de nuestra paciente, con iniciales, para empezar vamos a iniciar con los objetivos de la exposición. Los objetivos de la exposición son reconocer los signos y síntomas de manera temprana de la enfermedad, conocer también las complicaciones de la enfermedad. Es una paciente de sexo femenino de 12 años con iniciales MC, SOE, con fecha de nacimiento del 8 de noviembre de 2011, fecha de ingreso del 29 de agosto del 2024, y ella es procedente de la región de Huánuco. Esta pacientita presentó un tiempo de enfermedad de 29 días aproximadamente. 2 semanas antes del ingreso presentó un malestar general, cefalea y fiebre. Fiebre de 39 grados centígrados. 13 días antes del ingreso acude a su centro de salud por estos síntomas y se añaden acá las artralgias, motivo por el cual, por la fiebre y las artralgias que se añaden y todos los síntomas generales que presentaba, le inician paracetamol cada 8 horas. 9 días antes del ingreso, persiste la fiebre de 39 grados centígrados, motivo por el cual se acerca a una clínica y le inician antibiótico con Reprimand y cefuroxima por 3 días, a pesar de haberle tenido todos sus exámenes complementarios negativos, hemograma, examen de orina, PCR, y una radiografía de rayos X sin síntomas respiratorios, todo completamente sin alteraciones. Un día antes del ingreso, persiste la fiebre, aumentando a 42 grados centígrados, persisten las artralgias, motivo por el cual ingresan por emergencia a nuestro hospital. Esta es la curva de fiebre durante hospitalización, que varía entre lo mínimo que ella hace, 39 grados centígrados, a 42 grados centígrados. Hay que resaltar aquí que cuando hace los picos de fiebre, lo hace durante cualquier momento del día, tanto en la mañana, tarde o noche. No tiene una predilección de horario por hacer la fiebre. Y segundo, que cuando hace la fiebre no se observa deterioro clínico de la paciente, excepto por el taquicardia secundario a la fiebre. Entre los antecedentes de la paciente encontramos en los antecedentes prenatales y natales sin alteraciones, es un parto autóxico, prenatales serológicos negativos, tiene 3 hermanos, ella es la cuarta hija. Entre los antecedentes postnatales, lactancia materna hasta los 6 meses, una alimentación completa, inmunizaciones completas, un desarrollo psicomotor adecuado. Patológicos no hay antecedentes de hospitalizaciones o patologías, no hay antecedentes de contacto epidemiológico de TBC o COVID, excepto que ella cría gatos y cría perros. Es deportista, es gimnasta rítmica y antes del ingreso, una semana antes del ingreso, lo que llama la atención es que viaja a Cerro de Pasco, un lugar de
temperatura y de un clima frío. Entre los antecedentes familiares, el padre aparentemente sano, de 31 años, ingeniero civil, la madre 29 años, trainer, aparentemente sana. Hay que recalcar que vive con la abuela, no con los padres, y la abuelita la cuida desde muy pequeña. Y no hay ningún contacto epidemiológico entre los familiares, ni de COVID ni de TBC. Examen físico en la emergencia. Ingresa con funciones vitales de una taquicárdica, una frecuencia de 108 y una fiebre de 42 grados centígrados, medido con termómetro de mercurio, axilar. Una frecuencia respiratoria de 20, saturación en rango normal, en regular estado general. Lo positivo del examen físico es que vemos en la piel hiperlaxitud, lesión de eritematoso en dorso de pie derecho, y en la parte locomotora hay dolor en la digitopresión, en lo que es en el hombro derecho y en la muñeca izquierda. Es un dolor migratorio, articular migratorio. Y por su misma predisposición de hiperlaxitud, ella siempre ha practicado la gimnasia rítmica. En tórax, abdomen, cardiovascular, no se encuentra ninguna alteración en el examen físico. Tampoco adenopatías. Esta es la herida que se encuentra en el examen físico en emergencia, una lesión eritematosa en dorso de pie. Ella menciona que no se hizo por los gatos, no recuerda cómo se ha hecho la lesión, pero no es por los gatos. Eso es lo que ella menciona. Los diagnósticos que nos hemos planteado en la emergencia con todos estos datos, lo hemos catalogado como fiebre de origen desconocido, a descartar infeccioso, versus inmunológico, versus neoplásicos, como segundo diagnóstico poliartralgia y eutrófico. Nosotros teníamos en el servicio muchas definiciones sobre la fiebre de origen desconocido, la fiebre de origen sin foco y la fiebre prolongada. Entonces, en esta controversia de cuál es la definición para cada diagnóstico, hemos hecho una revisión sobre estos diagnósticos y hemos encontrado lo siguiente. En la fiebre de origen desconocido hay muchos estudios y series de casos, no se encontró ningún metaanálisis ni ensayos clínicos aleatorizados donde cataloguen tal como cual la fiebre de origen desconocido, pero en muchos casos mencionan que la fiebre es entre 5 días y 3 semanas. Para fines prácticos y por consenso, tanto en la literatura revisada de agosto de 2023, en el Up-to-Date, menciona que la fiebre de origen desconocido es una fiebre mayor de 38, al menos una vez al día, por lo menos mayor o igual a 8 días. ¿Por qué mayor o igual a 8 días? Porque aproximadamente 7 días ya el familiar del paciente, casos pediátricos, ya fueron por consulta ambulatoria, ya fueron intervenidos por otros médicos, donde han hecho estudios complementarios, y a pesar de los estudios complementarios, persiste la fiebre. Sabemos que la fiebre es un síntoma frecuente y común en los niños, pero ya cuando se prolonga más de 3, 4 días es una preocupación para los familiares y llevan a otros especialistas para poder tener la atención respectiva. Entonces, por eso, en esta bibliografía y en este consenso que ahora hemos llegado en nuestro servicio acá en el Hospital Regional Emilio Balizán, hemos catalogado a la fiebre de origen desconocido como una fiebre mayor de 38, por lo menos una vez al día, durante más de 8 días, sin diagnóstico, a pesar de haber tenido estudios complementarios. ¿Ya? Eso, entonces nuestro paciente ingresa ya con estudios de centro médico, de la clínica, donde no presentan ninguna alteración en los estudios. Entonces, por eso lo hemos catalogado como fiebre de origen desconocido. ¿Qué diferencia hay entre fiebre sin foco? La fiebre sin foco es una fiebre menor a una semana, pero sin una adecuada explicación después de haber realizado una historia clínica y un examen físico exhaustivo. No cuenta todavía aquí de inicio con exámenes complementarios, ¿ya? Y si el paciente hubiera llegado 3 días antes a nuestra emergencia,
sin los exámenes complementarios hubiéramos tenido una fiebre sin foco. ¿Y qué diferencia hay con fiebre prolongada? La fiebre prolongada es una fiebre de un diagnóstico esperado. ¿Cuánto tiempo hace fiebre para ese diagnóstico? Y se prolonga más del tiempo esperado para ese diagnóstico. Esa es la fiebre prolongada, que durante una enfermedad la fiebre se prolonga más de lo esperado. Entonces, una vez realizadas las definiciones, tanto en consenso de nuestro servicio, lo compartimos con ustedes. Asimismo, les recalcamos que estas definiciones vienen de una revisión última desde agosto del 2023. Entre las causas más frecuentes que hemos encontrado de fiebre de origen desconocido, encontramos a las más comunes. ¿Quiénes son? En primer lugar, se encuentra la enfermedad por arañazo de gato. En segundo lugar, la malaria, pero en este caso no tenía fiebre coartana. No hay una predilección de la fiebre por en algún tiempo del día que se origine. En tercer lugar encontramos la salmonela. En cuarto lugar, la tuberculosis, por ser una región endémica de TBC. Infecciones virales, al último, como citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y adenovirus. Entre las causas de infecciones localizadas encontramos al absceso intraabdominal, hepático, perinefrítico, pélvico, subdiafragmático. Infecciones hepáticas como colangitis bacteriana, hepatitis granulomatosa, osteomielitis y artritis séptica, incluidas las infecciones de vías respiratorias superiores y las itus. Como tercer lugar, encontramos, después de las infecciones generalizadas y localizadas, las enfermedades reumatológicas. Dentro de ellas se encuentra la artritis reumatoide juvenil y el lupus eritematoso sistémico y la vasculitis. Y más alejado a eso, encontramos por último lugar a las neoplasias malignas: leucemia, linfoma, hepatoma, neuroblastoma, sarcomas. Esta es una revisión del Hospital Pediatrics del 1 de marzo de 2018, donde se titula Etiología y uso de recursos en casos de fiebre de origen desconocido en niños hospitalizados. Acá hacemos un muestreo de 1.164 pacientes y de ellos cumplieron 102 pacientes cumplieron los criterios para fiebre de origen desconocido, de los cuales la mayoría de ellos, en primer lugar, se encontraron que la mayoría de la principal causa de fiebre de origen desconocido fue infecciosa. Ya, después la siguiente fue autoinmune y la tercera oncológica. Y por último las desconocidas. Entonces sí estamos de acuerdo con la clasificación anterior, ¿no? Primero las infecciosas, luego las autoinmunes y por último las oncológicas. Y otros en cuarto lugar. ¿Qué examen solicitamos nosotros en la emergencia de primera línea? Ya que el paciente venía con hemogramas, examen de orina, con exámenes bioquímicos normales. Tenemos acá, repetimos nuevamente los exámenes de laboratorio y sin embargo durante el transcurso de la hospitalización encontramos neutropenia, leucopenia y linfopenia. En este paciente también su perfil bioquímico estaba sin ninguna alteración, su examen de orina negativo, pedimos cultivos, tuvimos un resultado de un hemocultivo el 7 de septiembre de 70.000 unidades formadoras de colonia y un urocultivo negativo. También, como mencionamos en la primera diapositiva, entre las causas de FOD estaba en segundo lugar la salmonelosis y tomamos aglutinaciones y brucela, negativo. Tomamos PCR al inicio negativo, durante el transcurso de la hospitalización encontramos un PCR en 14.18. No tan alto para las fiebres tan altas que ella tenía, ¿no? Fiebres, recordemos que las fiebres variaban desde 39 hasta 42 grados centígrados. Dengue también negativo, factor reumatoideo negativo, VIH negativo, examen de orina negativo, lámina periférica sin alteraciones y una ecografía abdominal sin hallazgos significativos. No se encontró en el paciente evidencia de visceromegalia.
Por supuesto, por ser una región endémica de TBC, un país de TBC, solicitamos pruebas de BK. BK en esputo, negativo. BK en heces, negativo. Solicitamos un examen de orina de BK en orina de 24 horas. El primer examen de orina de 24 horas BK salió positivo 3 bar y los siguientes negativos. Y tenemos un GeneXpert de orina simple negativa. Un BK en orina simple negativo. Tenemos una tomografía tóraco-abdominopélvica sin alteraciones, un ecocardiograma sin alteraciones y una proteinuria de 24 horas en rango normal también, 47. Hasta este momento lo que teníamos positivo era el examen de orina, el BK en orina, 3 bar, el primer BK en orina 3 bar. Después teníamos positivo aparentemente la neutropenia, y como estaba con fiebre la catalogamos como neutropenia febril. Entonces nuestros diagnósticos para la mitad del tiempo de hospitalización era FOD, porque no teníamos todavía el diagnóstico conciso, una neutropenia febril, a descartar una TBC renal, una bacteremia probable, poliartralgia, y a descartar una patología inmunológica. Veamos, ¿por qué nos salió al inicio BK de orina en 24 horas, 3 cruces, y después nos salió negativo en las de 24 horas y también el examen de orina simple? Y recordemos que también tenemos un GeneXpert de examen de orina, sin embargo negativo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Esto es lo que nos dice la norma técnica de salud para el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis, familia y comunidad. ¿Qué nos dice la norma técnica? La norma técnica nos menciona que debemos recolectar previo aseo la primera orina de la mañana, el primer chorro de orina en un volumen no menos de 50 mililitros, y se investigan 3 muestras seriadas diarias o interdiarias lo más pronto posible, ya que el pH ácido de la orina afecta la viabilidad de la bacteria. Es más, pueden haber micobacterias saprofíticas que afectan los resultados de la orina y estos resultados pueden producir falsos positivos. Y además, el sedimento de la orina, el BK, la baciloscopía en la orina, no brinda un diagnóstico concluyente para TBC. Hemos tenido que los exámenes de BK en orina han sido 3 cruces, probablemente por una mala recolección de la muestra, porque ha sido BK en orina de 24 horas. Por lo tanto, repetimos el BK de orina simple e hicimos también un GeneXpert para ver si realmente había indicios de tuberculosis. Totalmente negativos, salieron ambos. Y tenemos unos últimos, 2 exámenes últimos de BK en orina que han salido también negativos. Entonces sabemos que la recolección depende mucho para, para identificar tuberculosis o BK positivo en examen de orina. Posteriormente a ello, tuvimos los resultados de inmunología, donde salen los complementos negativos, TSH negativo, T4 negativo, factor reumatoideo cuantitativo, porque los anteriores era factor reumatoideo cualitativo, negativo también, ANCA-anti-DNA, pensando en enfermedad inmunológica, porque tenía fiebre más poliartralgias migratorias y un adolescente, pensábamos en enfermedad inmunológica, a descartarles anti-DNA negativo. Pero nos sale un anticoagulante lúpico positivo. Entonces hicimos una revisión de las causas de anticoagulante lúpico positivo. ¿Qué es el anticoagulante lúpico? El anticoagulante lúpico son anticuerpos de IgG, IgM, que van a inhibir los factores de coagulación dependientes de los fosfolípidos. Pues este anticoagulante lúpico positivo es patognomónico o es el gold standard para decir que tiene LES. Por supuesto que no. Puede haber otras interacciones, otras enfermedades que pueden hacer que el anticoagulante lúpico pueda presentarse positivo, como por ejemplo en el VIH, en las hepatitis, en la malaria, en la neoplasia,
en los fármacos utilizados como procainamina y clorpromacina. Entonces, solamente el anticoagulante lúpico nos dice que hay una predisposición a desarrollar trombos y nada más. Entonces, no es sinónimo de que pueda ser una enfermedad autoinmune como como estábamos sospechando. Después tuvimos este examen, este último resultado, el 9 de septiembre, positivo para Bartonella-Genselae, IgM positivo 1 en 20 e IgG positivo 1 en 128. Salió Bartonella-Genselae positivo. Ahora, nosotros en nuestro centro de salud, al inicio, pensábamos que no contábamos con los recursos necesarios para hacer estas pruebas. Sin embargo, haciendo una revisión, el MINSA en este año 2024, el 18 de febrero de 2024, destaca el desarrollo del kit de diagnóstico para la enfermedad de arañazo de gato. Menciona que se brinda y se inyecta varios kits y presupuestos para los kits de inmunofluorescencia indirecta en el Instituto Nacional de Salud. Por lo tanto, tenemos a nuestra disposición los tamizajes correspondientes para hacer el diagnóstico de enfermedad de arañazo de gato. Ustedes, como centros de salud periféricos, pueden contactarse con nosotros, siendo un hospital de referencia a nivel de toda la región, con el área de epidemiología y poder mandar sus solicitudes para la toma de la muestra, porque sí contamos con estos kits de inmunofluorescencia necesarios para el diagnóstico de enfermedad de arañazo de gato. Entonces, veamos la patología para poder hacer un diagnóstico, una detección temprana. Entonces, ya teniendo el diagnóstico de infección por Bartonella-Genselae probable, vayamos a la patogénesis y epidemiología de la Bartonella-Genselae. En la epidemiología, para ser breves, la prevalencia es mundial, no es patognomónico de alguna región, de algún sitio. La prevalencia de la enfermedad de arañazo de gato es mundial. Se da frecuentemente en niños menores de 17 años. La prevalencia en Grecia es 15% de los niños, en Canadá 18%, en países latinoamericanos, en Chile 13% de niños. Hicimos también una revisión acá en los países de Latinoamérica y hay muy poca información ¿ya? de esta enfermedad en cuanto a la casuística, en cuanto a la epidemiología. Inclusive acá en el país, en Perú, hay muy poca casuística de casos de Bartonella-Genselae. Quizás porque no teníamos a tiempo los kits de inmunofluorescencia para la detección de esta enfermedad, pero como les vuelvo a mencionar, ya está a nuestra disposición y esto nos serviría bastante para hacer futuros trabajos de prevalencia de Bartonella-Genselae. Entre la patogenia y mecanismos de transmisión de la Bartonella-Genselae, tenemos que este microorganismo se parece a casi la mayoría de los microorganismos. Consiste en que es un bacilo gram negativo, que tiene una pared de peptidoglucanos, tiene ribosomas, tiene citoplasma, tiene un DNA y tiene flagelos que sirve para la adhesión a los tejidos, ya que no se puede movilizar. Tiene factores de virulencia, que dan la deformina, la motilidad, flagelos, proteínas IAL, filamentos polipépticos y mide de 2 a 3 micrómetros de largo, con 0.5. En la enfermedad de arañazo de gato, nosotros creíamos, o muchos creen, ¿no? Que el culpable, como su misma enfermedad dice, es el gato, la enfermedad de arañazo de gato. Pues no es cierto. Para mencionar, es decirles recordar a ustedes que en la enfermedad de arañazo de gato, el vector no tiene un vector como un zancudo, tiene un vector que es la pulga llamada Tenocefalides felis, es el encargado y responsable de la enfermedad de arañazo de gato. ¿Qué hace? En esta pulguita, en este Tenocefalides felis, el bacilo gram negativo ingresa a su organismo y se reproduce en su estómago, en sus glándulas salivales.
Entonces, cuando la pulguita inmediatamente realiza deposiciones, también dentro de sus deposiciones se va a encontrar la Bartonella henselae. Entonces, cuando el gatito agarra y se rasguña o se limpia su pelaje, entre las uñas del gatito, por las deposiciones que ha presentado la pulga con la bacteremia, va a entrar a sus uñas la bacteremia, o sea, la Bartonella henselae. Por lo tanto, por medio de las uñitas del gato se va a transmitir la Bartonella henselae. Asimismo, la pulga va a tener la bacteria en sus glándulas salivales y va a picar al gato y también va a transmitir la bacteria, el bacilo gram negativo, al gatito. Y en el gatito se va a producir la multiplicación y la replicación de la Bartonella henselae, la bacteremia, pero va a ser asintomático, va a ser un gatito infectado con la Bartonella henselae, pero sin desarrollar los síntomas. Entonces, ¿por qué se denomina la enfermedad de arañazo de gato? Porque frecuentemente el mecanismo de transmisión es porque el gatito hace una incisión a nivel de la piel, una hendidura, donde deposita la Bartonella henselae por medio de las heces de la pulguita e ingresa el microorganismo. Ingresa la bacteria y ustedes se preguntarán, ¿quién es el primero dónde están nuestras defensas? Por supuesto, las defensas, los neutrófilos, así como las bacterias, los macrófagos, ingresan y se comen a las bacterias, pero estas eluden nuestra primera línea de defensa y van hacia el torrente sanguíneo, hacia los glóbulos rojos. Inmediatamente lo más cercano a donde van es a los ganglios, ¿ya? Por eso hay adenopatías dolorosas, porque estas se transmiten directamente hacia los ganglios. Entonces, su sitio de predilección son los glóbulos rojos de este bacilo gram negativo. Ingresa a los glóbulos rojos, se multiplica, se replican en los glóbulos rojos y los destruye. No solo eso, su deformidad hace que en el vaso los capten deformes y los destruya. Normalmente el glóbulo rojo vive hasta 120 días, pero al estar deformados, lo capta el vaso y se los come y los destruye antes de los 120 días. Así que se va a producir una anemia. Asimismo, el aumento de trabajo que va a producir el vaso va a producir una visceromegalia, una esplenomegalia. Entonces vemos en la lámina periférica que existe poiquilocitosis, macrocitosis, cuerpos de Howell-Holly y células mieloides. Las células mieloides se producen porque cuando hay una anemia severa, la médula ósea del cuerpo va a requerir compensar, va a desear compensar la anemia que se está produciendo. Entonces va a producir glóbulos rojos a gran demanda, pero inmaduros. Y esto se va a denominar las células mieloides, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Esta es una revista donde encontramos, donde se hace, este es del Journal Felt, de Medicina y Cirugía, donde agarran y estudian 300 gatitos. De esos 300 gatitos, evalúan quiénes tienen el bacilo gram negativo de Bartonella henselae. ¿Quiénes son portadores de estos gatitos? Se encontró que los gatos menores de 1 año de edad, el 77% de estos gatitos tuvieron una prueba serológica positiva para Bartonella henselae, mientras que los gatitos más adultos también tuvieron aproximadamente el 77% y los gatitos más pequeños tuvieron el 90%. Entonces, los gatos en general, siendo pequeños, menores de 1 año, jóvenes y mayores de 1 año, adultos, transmiten la Bartonella henselae, siendo más prevalente en los menores de 1 año. En los gatos menores de 1 año es más prevalente la Bartonella henselae. Entonces, tenemos en las manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas podemos ver 2 formas de presentación de la enfermedad. La forma típica, linfadenopatía regional, y las formas atípicas, fiebre prolongada, compromiso sistémico,
neurológico, ocular, gastrointestinal, otros, cardiovascular, pulmonar y renal. Tenemos que hay un periodo de pródromo desde el momento que ingresa el bacilo en el ser humano. Va a comenzar el periodo de pródromo de aproximadamente 3 semanas, va a comenzar con fiebre, sudoración, cefalea, malestar general. Entonces, aproximadamente cuando entra la bacteria a nivel de la dermis, se va a producir una pápula violácea con angiogénesis. Esta pápula violácea con angiogénesis se debe diferenciar de otras pápulas violáceas como el sarcoma de Kaposi, que es producido por el virus de herpes simple tipo 8. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque este se va a caracterizar por la gran angiogénesis que va a presentar en el a nivel de la lesión. Entonces, esto se caracteriza por la angiogénesis que presenta. Asimismo, va a ir hacia los ganglios linfáticos y va a producir dolor, inflamación, ulceración y sobreinfección en los ganglios linfáticos. A su vez, habíamos mencionado que la Bartonella genseriae tiene gran predilección por los glóbulos rojos, produciendo la anemia severa y la esplenomegalia. ¿Por qué la esplenomegalia? Por el gran trabajo que va a producir en destruir estos glóbulos rojos deformes. Y asimismo, la replicación la replicación de esta bacteria va a destruir al glóbulo rojo. Entonces, a su vez, esta esplenomegalia que se va a producir, produce anemia y también no solamente una anemia, va a producir disminución en las defensas como trombopenia y leucopenia. Entonces tenemos anemia, trombopenia y leucopenia producto de la interacción entre la Bartonella genseriae y los glóbulos rojos. A su misma vez, sabemos que los desechos de la destrucción de los glóbulos rojos, el grupo M y el grupo globina, que se van a destruir, van a ir hacia el hígado. Y en el hígado van a formar, por esta gran capacidad de aumento de trabajo en el hígado, también el hígado va a desarrollarse una hepatomegalia. Y no solamente la Bartonella genseriae va a ir hacia los glóbulos rojos, sabemos que se disemina hematógenamente, entonces va a ir a dañar también al hígado en los hepatocitos y va a haber una destrucción, una guerra, por decirlo así, entre la Bartonella genseriae y nuestras defensas, y su campo de batalla va a ser el hígado, los histocitos. Por lo tanto, va a haber una destrucción del hígado en esa guerra entre las defensas y la Bartonella genseriae. Por lo tanto, va a disminuir la capacidad de hígado en sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Las funciones del hígado son una desintoxicación a nivel de todo el cuerpo, y al estar disminuida la desintoxicación del cuerpo, no va a eliminar amonio, entonces va a haber mayor retención de amonio. Asimismo, ¿cuáles son las funciones del hígado? La producción de albúmina, entonces va a haber una disminución de albúmina, entonces va a haber un aumento de agua, una captación de agua, y se va a producir ascitis. Asimismo, el hígado va a producir los factores de coagulación, pero por la disminución de sus funciones del hígado propias, y aparte por la trombopenia y leucopenia que ha producido la esplenomegalia, se van a producir una disminución en los factores de coagulación produciendo hemorragias. Asimismo, dentro de esa disminución de sus funciones va a encontrarse la alteración en la nutrición, produciéndose desnutrición y baja de peso. Por lo tanto, los desechos de los glóbulos rojos se van a convertir en bilirrubinas, y esta bilirrubina va a producir ictericia, y esta ictericia va a producir encefalopatía en los seres humanos. Esta encefalopatía no solo es característica de la hiperbilirrubinemia que va a producir, sino asimismo la Bartonella genseriae, como se disemina por los glóbulos rojos como se disemina por la circulación por vía hematógena, no solo va hacia el hígado, hacia el vaso, hacia los glóbulos rojos, sino también va hacia el cerebro, hacia el encéfalo. Entonces, ¿qué va a producir en el encéfalo? Puede producir cefalea, rigidez, confusión, delirio, convulsiones y coma. No solo hacia el cerebro, sino si va hacia la médula ósea, que va a producir mielitis transversa.
puede producir debilidad, parálisis, alteración de la vejiga, alteración sensorial, alteración intestinal. Y que tenemos que diferenciar estos síntomas de la deficiencia de vitamina B12. Asimismo, si la Bartonella genseriana va hacia la conjuntiva, ¿qué es lo que va a producir? Va hacia el ojo. ¿Se han preguntado cómo la Bartonella genseriana puede ir hacia el ojo? En primer lugar, puede ir por un rasguño, sí, pero a nivel del ojo es muy raro, ¿no es cierto? Entonces, también se ha estudiado esto y puede producirse por la lamida del gato. Cuando el gato lame al pequeño en su ojito o cerca de su cara o daña o muerde cerca al ojo, puede ingresar por medio de esas lesiones hacia la conjuntiva. Daña la mácula, llega hacia el párpado. Y como el ganglio que está predominantemente más cercano al ojo es el preauricular, entonces se inflama. Cuando hay conjuntivitis y una adenopatía preauricular, se denomina un síndrome oculoglandular de Pareñaut, que va a dar una neuritis, una maculopatía, una ceguera y una retinitis. Ahora, no solamente puede ir al ojo, a la médula ósea, al cerebro, sino también puede ir hacia el corazón porque se disemina hematógenamente. Entonces, afecta las tres capas del corazón, ¿no? El pericardio, el miocardio y el endocardio, produciendo arritmias cardíacas y por falta de la bomba hay un choque cardiogénico, hay una lesión valvular también. Ya, ¿y qué pasa cuando nosotros se forma una angiomatosis basilar? La angiomatosis basilar es una neogénesis de los vasos que se forma a nivel del hígado frecuentemente. Y cuando se forma a nivel del hígado se denomina una peliosis hepática, produciendo una obstrucción, produciendo sobreinfección. Y esta sobreinfección también se puede reventar y pueden producir hemorragias. Entonces, así vemos las manifestaciones clínicas de la Bartonella genseriana. Acá tenemos un artículo donde menciona la Bartonella genseriana como causa de fiebre prolongada y fiebre de origen desconocido en niños. Estos pacientes se encontraron de 164 niños, solamente con único síntoma que presentaron como fiebre de origen desconocido, se encontró que entre las causas, la bartonellosis fue el tercer lugar, solamente como único síntoma la fiebre de origen desconocido, ¿ya? Entonces, en nuestro paciente sí llamaba la atención que tenía fiebre de origen desconocido como único síntoma. Nunca tuvo linfonopatías, nunca tuvo visceromigales, pero sí hay, ¿ya? Y fue el tercer lugar la bartonellosis que ocupó siendo como único síntoma la foto. En el diagnóstico se encontró que el diagnóstico es clínico. El diagnóstico básicamente se puede hacer por tinción de Warten-Starry, por cultivo. El PCR confirma el diagnóstico y la biopsia donde se puede encontrar histiocitos y gran necrosis con gran cantidad de linfocitos. Lo que nos llamó la atención en este resultado del diagnóstico es que mencionaron del INS positivo 1,128, pero mencionaba abajo en la interpretación una infección reciente de título IgG mayor igual a 1,256. Nuestra pregunta acá como médicos, pediatras, era, ¿realmente este resultado era positivo para este paciente? Porque según la interpretación que ellos mismos daban del Instituto Nacional de Salud, la infección reciente era título de IgG mayor o igual a 1/256 y había salido 1/128. ¿Realmente era positivo? Hicimos una revisión de esto en el UpToDate, en el PubMed y otros buscadores y encontramos la literatura más reciente, la actualización de agosto de 2024. Se menciona negativo recién cuando el IgG es menos de 1/64 y se cataloga como IgG equívoco entre 1,64 y 1,128. Eso se llama una IgG equívoco. O sea, el resultado es incierto. No niega ni afirma la enfermedad. Entonces, ¿qué dice la guía para este caso
en particular para este tipo de resultados. Menciona que se tiene que repetir la prueba en 10 a 14 días y si hay personas sospechosas, alta sospecha de Bartonella henselae, se hace una prueba serológica final 6 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Entonces, vemos acá el tratamiento. Cuando solamente haya linfadenitis, podemos dar acitromicina por 5 días. Otras alternativas sería la claritromicina, la rifampicina, el trimetoprim o el sulfamethoxazol. En el caso de nuestra paciente, tuvo solamente como único síntoma para arañazo de gato fiebre de origen desconocido. ¿Cuál sería nuestro tratamiento de elección? Nuestro tratamiento de elección puede ser rifampicina por 10 a 14 días combinado con acitromicina, ¿ya? Otro régimen alternativo era la gentamicina, la rifampicina añadido con gentamicina o acitromicina. Acitromicina por 5 días y la gentamicina por 10 a 14 días. En el caso de nuestro paciente, tuvimos el tratamiento de gentamicina con acitromicina. No utilizamos rifampicina, más que todo por la experiencia que habían presentado colegas que trabajaban en otras instituciones y que les había dado muy buen resultado. Y aparte porque la rifampicina traía muchos efectos colaterales a nuestro paciente, podría traer muchos efectos colaterales. Entonces, iniciamos con gentamicina y acitromicina y nos fue muy bien con el tratamiento. Más adelante lo vamos a mencionar. En el caso que el paciente tenga neuroretinitis, también se puede emplear doxiciclina en un régimen de 4 a 6 semanas. Este es el tratamiento que iniciamos el día que salió el examen positivo para Bartonella henselae, el día 9. Iniciamos acitromicina más gentamicina. Hoy día se cumple 10 días de tratamiento sin fiebre, excepto que el segundo día de tratamiento presentó un pico de fiebre menos que a comparación de los otros picos de fiebre que habían sido hasta 42 grados centígrados, este presentó 38, pero recién se estaba impregnando el antibiótico. Entonces, tenemos 10 días de gentamicina y 5 días de acitromicina que se le dio según el tratamiento de elección propuesto por la revisión de literatura que habíamos realizado en nuestro servicio. En las conclusiones, llegamos que la enfermedad de arañazo de gato es una zoonosis reemergente, ¿ya? No es prevalencia de ningún lugar en específico. Puede encontrarse en cualquier país y en cualquier sitio de todo el mundo, ¿ya? Se desconoce muy poco la frecuencia de la prevalencia de esta enfermedad en toda Latinoamérica. Entonces, esta exposición es para, y aparte, esta exposición es para tener futuras investigaciones sobre la prevalencia de esta enfermedad real, porque nosotros iniciamos tratamiento para evitar todas las complicaciones que ya habíamos mencionado de la enfermedad. Son altas las complicaciones en estos niños. Entonces, esta exposición, esta telecapacitación es para incentivarles a ustedes a futuros estudios de prevalencia y entre otros, podría ser patogénesis para esta enfermedad. Entonces, también debe tenerse en consideración la enfermedad al existir el antecedente de convivencia estrecha con gatos, especialmente jóvenes. Hay presentaciones clínicas variadas, inclusive solamente como cuadro febril, como en el caso de nuestra paciente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tuvieran preguntas, lo pueden realizar. Si no, damos por concluido la sesión. Gracias. Muy amable. Buenas tardes, tengo una pregunta, o bueno, dos. Más o menos, ¿cuánto tiempo después de haber
tenido la exposición, empiezan a aparecer los síntomas. Y la siguiente pregunta sería, ¿todos los pacientes con enfermedad de arañazo de gato requieren tratamiento antibiótico sí o sí? Para empezar, habíamos mencionado que hay un periodo de pródromo, puede ser 3 semanas el periodo de pródromo, ¿no? Desde que ingresa hasta el momento que aparecen los síntomas. Sí, es un periodo de 3 semanas aproximadamente. Ahora, ¿por qué el tratamiento antibiótico se le da para evitar las complicaciones, como había mencionado? Definitivamente nosotros al tener los síntomas o el primer síntoma, por ejemplo, linfadenopatía, y al no ser, por ejemplo, tener uveitis o neuroretinitis, no necesariamente necesitamos tener sus complicaciones para iniciar el tratamiento. Iniciamos el tratamiento justamente para evitar todas las complicaciones que ya hemos mencionado. Si hubiese alguna otra pregunta. Si no hay otra pregunta, entonces damos por concluida la reunión. Muchas gracias, gracias por la atención prestada.